Estructura de las bases de datos para el taller práctico de objetos prestados. Para este taller práctico utilizaremos una base de datos con 6 tablas. Vamos a ver cada una de ellas y las estructuras. Comenzaremos con la tabla de personas. En la tabla de personas vamos a registrar todas las personas que intervienen en un préstamo. Como podemos observar, tenemos el campo ID entero como clave primaria, el nombre de la persona, su email y el móvil. Todos estos son del tipo varchar. Para este taller práctico utilizaremos una base de datos con 6 tablas. Vamos a ver cada una de ellas y las estructuras. Comenzaremos con la tabla de personas. En la tabla de personas vamos a registrar todas las personas que intervienen en un préstamo. Como podemos observar, tenemos el campo ID entero como clave primaria, el nombre de la persona, su email y el móvil. Todos estos son del tipo varchar. La tabla de objetos familia simplemente tiene el ID y el nombre, que esto va a hacer referencia al nombre de las familias a las cuales pertenecen los objetos. La tabla de préstamos tiene un campo de ID, clave entero autoincremental, tendremos la persona a la cual le hemos prestado el objeto ID, que hace referencia a la tabla de objetos, la fecha del préstamo y el estado del préstamo. Para el estado, nuevamente utilizamos un campo del tipo enum como prestado, devuelto o perdido. Esos serían los estados disponibles para cada tipo de préstamo. También podemos ver que tenemos claves foráneas para la persona y el objeto ID. La tabla préstamo detalle la utilizaremos para llevar el histórico. Aquí podemos observar que tenemos el ID autoincremental y también vuelvo a poner el préstamo ID y el objeto ID. Tendré una fecha, un movimiento y un detalle. Tanto el movimiento como un detalle serán del tipo varchar. Si miramos el contenido de esta tabla, lo que vamos a ver es que vamos a poner un inicio, por ejemplo, de un préstamo, cuando fue la devolución, inicio de devolución, de forma que aquí vamos a poder registrar el histórico de movimientos que tiene ese préstamo. Por último tenemos la tabla SecUsers, que esta tabla será creada de forma automática por ScriptCase cuando utilicemos el módulo de seguridad. En esta tabla se guardará el login del usuario, el password, el nombre, el email y si está activo.